Buenas tardes. ¿Nos podría contar la historia del museo? El Museo Camilo Egas se forma realmente entre los años 70, pero antes todos los museos o todos los espacios culturales estaban en manos de lo que antes se conocía como el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador toda la vida, desde la formación de los años 40 hasta solo tristemente 5 años que se disuelve el Banco Central del Ecuador, el Banco Central era el custodio del patrimonio nacional aquí en el país. Y en el gobierno en curso, en el gobierno en curso, realmente anula que ninguna entidad financiera fuera propietaria del patrimonio nacional. Por eso se forma el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este museo se inaugura en los años 80 y abarca la obra del artista más importante del siglo XX, que fue Camilo Egas. Él fue el primer pintor indigenista y el primer artista o el pilar, el padre de la plástica del arte ecuatoriano. Entonces, alrededor de Camilo Egas nacen los monstruos del arte ecuatoriano, que fue Eduardo Kingman, Bolívar Mena Franco y Osvaldo Guesamín. También es muy junto a Camilo Egas está Víctor Mideros, y bueno, toda la élite y la mentalidad grandiosa que tuvo Ecuador fue alrededor de Camilo Egas. ¿Qué cuadros o qué pinturas vamos a encontrar aquí en el museo? En este museo encuentras el primer periodo importante de Camilo, que fue las primeras décadas de los años 20, y la obra principal de este museo se llama Las Floristas, que fue pintada en 1916, que es la obra, pues esa la puedes encontrar en internet y la puedes analizar. Esa obra, con las obras de las floristas, se abre realmente en la nueva percepción de retratar al indigenado en una sociedad quiteña totalmente racial y totalmente intolerante. Esa sería tristemente la palabra, intolerante a la presencia del indigenado. Pero fue a partir de Camilo y de retratar a los indígenas que la mentalidad cobra un nuevo giro. No era simplemente pintar indios, como era la palabra despectiva en la época, sino el pintar al indígena con su tradición, con su cultura. Pero era un indígena arqueológico. Era prácticamente que a través de la pintura de Camilo se le dio esta parte humanizada del indígena. Es que le daba a entender de que era el indio, el indígena, no era solo el cargador de agua o el barrendero o era el nada de la sociedad, sino que era un agente con alma, era un agente retratable y sobre todo que era un agente estético. Por eso la década de los años 20 de Camilo es muy hermosa, porque no solo ves indígena, sino ves un indígena con su cultura. Claro. Y eso ocurre con la obra de Camilo Egas. Y el horario del museo del Camilo. Ajá. El Museo Camilo Egas trabaja de martes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde y los sábados de 10 a 4 de la tarde. Y el costo es totalmente gratuito. Y la última pregunta, ¿en este museo se permite tomar fotografías de las obras? No, lamentablemente no, por las leyes que pone el Ministerio de Cultura y Patrimonio dentro de las instalaciones que pertenecen a los 14 museos que son propiedad prácticamente del gobierno, está completamente prohibida las fotografías. Si tú quieres fotografía, video o información extra, tendrías que hacer una carta dirigida a la directora de Museos y Centros Arqueológicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Las fotografías lamentablemente se encuentran prohibidas, al menos en departamentos que corresponden al gobierno del Ecuador. ¿Y esto es por un motivo en especial? El motivo es que tú no puedes hacer uso de la imagen gubernamental o la imagen cultural. También lo establecen las leyes del ICOM y del ICOM, que es un sistema de museos a nivel internacional. Pero ojo, no todos los museos plantean las mismas políticas. Otros sí pueden permitir sin flash, pero otros están completamente prohibidas porque tú no sabes, o el gobierno no sabe cómo se va a distribuir la imagen de gobierno. Claro. Entonces eso es muy importante. No puedes tomar fotografías dentro de los museos que pertenecen al gobierno porque tú no sabes cómo va a ser justificada la distribución de la imagen. Una de las mentalidades del gobierno es que la gratuidad de los museos también es el acceso a las obras, pero cualquier tipo de difusión de la imagen, y esta puede tener algún tipo de distribución económica, es penalizada, porque no se puede
lucrar con el patrimonio de los ecuatorianos. Esa es la ley que pone el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es una buena protección para nuestro exactamente. patrimonio. Ajá. Muchas Muchas gracias. gracias.